Gracias a todos por la atención. Es para mí un placer por segundo año consecutivo en estas jornadas de ATES, gracias Oscar, poder contarles y compartir con ustedes cómo las obras del sistema Riachuelo van teniendo vida. El año pasado hablamos de muchas cosas que estaban por hacerse y hoy podemos contarle de muchas que ya están siendo una realidad. Para hacer una pequeña introducción al sistema, quería un poco enmarcarlo en los grandes objetivos que tiene la obra, que son básicamente dos. Un gran objetivo ambiental, por cuanto esta obra propicia en lo que compete el servicio de AISA, el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, y un objetivo inédito para nuestra operación del servicio, porque va a permitir por primera vez tener un sistema totalmente independiente del único sistema mayoritariamente para gran área de la concesión que vuelca a Berazategui. Entonces, para eso, si es que la presentación me ayuda, no sé qué es lo que pasa. Ahí, simplemente presentarles, está complicado el tema pero creo que ahí vamos mejor. Contarles que dentro del área de la concesión, este es el área de concesión original, nosotros ahora estamos en un plan de expansión de este área de concesión, de los cuales de los 8 partidos que se preveía incorporar el año pasado ya hay 6 que forman parte y el resto lo serán próximamente, y dentro del área de la concesión se ubica la cuenca Matanza-Riachuelo, una cuenca que tiene 2.240 kilómetros cuadrados, de los cuales hay una buena parte que compete a nuestra área de concesión, sobre todo la cuenca media y la cuenca baja, que se hallan altamente contaminados. Claramente la contaminación de la cuenca es antrópica, de distintos orígenes, pero buena parte de esa contaminación tiene que ver con la carencia de servicios de desagües cloacales, con la clandestinidad de servicios cloacales o, en algunas oportunidades, por funcionamiento anómalo de nuestra red de servicios. Entonces, en esta cuenca, digamos, con la autoridad de aplicación que es ACUMAR, se inscriben las obras del sistema Riachuelo. Para hacer solo una introducción también para entender la importancia de estas obras en cuanto al cumplimiento de la manda judicial, recordar simplemente que en el año 2004 la problemática ambiental de la cuenca fue llevada por un grupo de vecinos a instancias judiciales y que con un fallo histórico en el año 2008 de la Suprema Corte de Justicia se determinó condenar al Estado Nacional, al Estado Provincial, al Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y más de 45 empresas y impone en cabeza del ACUMAR, de la Autoridad de Cuenca, llevar adelante lo que se llama el PISA, el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, dentro del cual las obras del sistema Riachuelo tienen principal importancia. Y a su vez, a partir del año 2012, se divide esta causa, el seguimiento de esta causa, en 2 juzgados, que son los que actualmente siguen nuestras obras, en cuanto a la gestión de los contratos y al seguimiento de las obras. Para explicar entonces lo que les contaba del objetivo de esta obra desde el punto de vista de la operación del servicio y del saneamiento de la cuenca, decirles que nuestra red principal de saneamiento, entonces hay una cuenca importante para todo el área de la concesión, me permito apoyarme en este esquema de funcionamiento a través de nuestras cloacas máximas, son los grandes conductos que forman la red troncal de transporte, a través de la estación de bombeo Wilde llegan a la planta de pretratamiento Berazategui. Nuestras cloacas máximas están funcionando por encima de su capacidad de carga, sobre todo en el caso de la tercera cloaca máxima, porque el crecimiento demográfico y la necesidad de expansión de servicio no fueron acompañados al mismo tiempo por el crecimiento de estas redes troncales. Hay que pensar simplemente que la tercera cloaca máxima tiene más de 70 años. Con lo cual, para producir una mejora, un alivio de esta capacidad de transporte y generar mayor capacidad de transporte a la red troncal, lo que hacemos es a través del sistema Riachuelo con las 3 obras principales que la componen. El colector margen izquierda, que es básicamente una obra de transporte de efluentes del radio servido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, en el cual a través del enlace con nuestra tercera cloaca máxima y nuestra segunda cloaca máxima, lo que vamos a hacer es que parte del caudal que por ella se está yendo a Berazategui sea derivado a este nuevo sistema. Pero a su vez en el trayecto, a través de lo que denominamos las obras complementarias, lo que vamos a hacer es interceptar todos los pluviales y arroyos con vuelco directo al riachuelo que hoy están transportando lo que llamamos caudal en tiempo seco. Yo siempre digo que es para mí un eufemismo, una manera elegante de decir que por esos pluviales está yendo algo más que agua de lluvia y eso corresponde a esta carencia de servicios cloacales porque hay cloacales clandestinos o
cloacales que están llegando por situaciones irregulares de funcionamiento. Entonces vamos a captar cada uno de ellos y vamos a interceptar el caudal en tiempo seco y disponerlo a tratamiento. La continuidad del colector margen izquierda se llama desvío colector bajo costanera, que es simplemente una continuidad del mismo, con el mismo concepto, simplemente que cambia su nombre porque recibirá allí el aporte del actual colector costanero y dejamos la previsión a futuro de la incorporación de lo que llamamos la ampliación del colector bajo costanera, una obra que tendrá características similares a la del colector margen izquierdo, pero en este caso para interceptar los pluviales con vuelco directo al Río de la Plata, sobre la zona norte. Y necesitamos, como esto es un sistema integral, desde el primer momento hablamos de un sistema riachuelo, necesitamos completar este sistema completo de dilución con una planta de pretratamiento y finalmente un emisario para disponer esos efluentes pretratados en el agua del Río de la Plata. El beneficio directo que produce esta obra es a más de 4.300.000 habitantes, usuarios de nuestro servicio, a los cuales le mejoramos la calidad de vida, por los cuales inmediatamente en la puesta en funcionamiento de este sistema vamos a mejorar la calidad de nuestra prestación. Pero como beneficio mediato y posterior, esta liberación de caudal que se va a derivar este nuevo sistema y que va a dejar de ir a Berazategui, va a liberarle capacidad de recepción de nuevos usuarios y nos va a permitir a futuro la incorporación de más de 1,5 millones de habitantes, básicamente de zona sur del conurbano bonaerense, a los cuales hoy no podemos llegar con el servicio. Entonces tiene un beneficio directo e inmediato una vez puesto en funcionamiento, pero a su vez un beneficio posterior permitiendo esta expansión. Esto a grandes rasgos para entender, digamos, cuál es el objetivo del sistema y acá simplemente explicar nuevamente los objetivos que ya fueron previamente enunciados. Lote 1, colector margen. Bueno, una cosa que no dije es que nuestro sistema riachuelo está compuesto de 3 obras, 3 contratos o como habitualmente los mencionamos, 3 lotes. El lote 1 es colector margen izquierda, desvío colector baja costanera y obras complementarias y básicamente es una obra de transporte y de intercepción. El lote 2 es la planta de pretratamiento con una estación elevadora a la entrada y una a la salida. El proceso de tratamiento es netamente físico, es una planta de pretratamiento. Y el lote 3, el emisario de la planta Riachuelo propiamente dicho, con sus 2 tramos, el de transporte, con el objetivo de adentrar el efluente pretratado bajo el agua del Río de la Plata, y el último tramo de difusión, que es donde sí efectivamente se produce la mezcla íntima que pretendemos entre el efluente pretratado y el agua del río para completar el proceso de depuración. Desde el punto de vista de los caudales del sistema, el total máximo es de 27 metros cúbicos por segundo y corresponde a la siguiente distribución en cuanto a los objetivos que previamente les enuncié. Hay 4 metros cúbicos por segundo, que es el caudal que vamos a interceptar de los pluviales y arroyos, es decir, 4 metros cúbicos por segundo de efluente cloacal que van a dejar de ir directo al Matanza Riachuelo, mejorando entonces su nivel de saneamiento. Hay 2 metros cúbicos por segundo que vamos a desafectar de estaciones de bombeo existentes, porque ahora al tener un colector mucho más profundo que nuestras cloacas máximas, nos permite también un beneficio adicional, que es desafectar pequeñas estaciones de bombeo que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que son también evidentemente una potencial fuente de contaminación de los pluviales cuando existen situaciones anómalas, como por ejemplo la falta de energía. 12 metros cúbicos por segundo es el caudal que vamos a derivar entonces de la cuenca Berazategui que va a generar este nuevo sistema. Es importante el número porque Berazategui tiene 33 metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento, con lo cual 12 quiere decir que aliviamos 1/3 de su capacidad. Esto es lo que nos permite entonces después completar la expansión. Y hay 9 metros cúbicos por segundo que dejamos previstos para esta obra a futuro de incorporar del desvío colector. Simplemente algunos datos de la obra del lote 1, ya los tramos en los que se dividen creo que básicamente fueron mencionados. Quiero pasar esto rápidamente para mostrarles y presentarles en sociedad la obra del lote 1 en un plano que me parece mucho más representativo. Iniciamos la obra el 15 de enero del 2015, es decir, un contrato que está en ejecución. La fecha prevista de terminación hoy, según la adenda número 3, 25 de diciembre de 2020. Y esto, pido disculpas, no es un plano muy hermoso, pero es el plano de la traza. La traza del colector margen izquierda y desvío colector tiene 16 kilómetros de extensión y se divide en los siguientes tramos. El colector margen izquierda tramo 1, que nace en el límite de La Matanza con Ciudad de Buenos Aires, Avenida General Paz y Fernández de la Cruz, es un tramo de 1,6 kilómetros construido en la metodología del pipe jacking en un diámetro interior 800.
En estas obras utilizamos 3 metodologías constructivas de túneles. El pipe jacking para pequeños diámetros y largas longitudes, la metodología del túnel minero o el túnel convencional para los tramos muy cortos y de un diámetro importante, pero que no son lo suficientemente largas como para justificar una maquinaria, y los tramos largos y de diámetro importante con máquinas tuneleras. Esto lo digo ahora porque van a escuchar a lo largo de la presentación hablar de este tipo de metodologías. El segundo tramo, lo que llamamos el colector margen izquierda tramo 2, es el tramo más largo de la obra, 9,5 kilómetros, que estaba originalmente previsto a nivel del proyecto licitatorio con metodología del pipe jacking en un diámetro 2.900, lo que significaba tener que ejecutar 19 pozos de empuje y de recibo y de cambios de dirección a lo largo de toda la traza. Esta traza de la obra que va por Fernández de la Cruz, solo para decirles una de las principales cuestiones que nos llevó a lo que les voy a contar ahora, es que el Metrobús Sur, la primera vía Metrobús que existió en la ciudad de Buenos Aires, va por la misma traza que nuestro colector, con lo cual con esta obra y esta necesidad de cantidad de pozos en superficie hubiéramos tenido que desafectar probablemente el Metrobús durante 3 años, lo cual hubiera sido absolutamente impensado. Entonces se cambió la metodología constructiva y se pasó a una tunelería mecanizada con TBM en un diámetro 3.200. Se eligió este diámetro, que es un poco mayor que el pipe jacking, porque 2.900 sería el límite superior para un pipe jacking y el 3.200 es el límite inferior para una tunelera TBM para tener los abastecimientos de logística, por eso el cambio de diámetro. El último tramo, que es el que llamamos desvío colector bajo costanera, siempre previsto en tunelera TBM, en diámetro interno 4.500, lo que necesitamos hacer en este caso de este tramo, y lo hicimos por la adenda número 3, fue una rectificación planialtimétrica, porque encontramos numerosas interferencias en este tramo que pasa por el frente portuario del Dock Sud. Una de ellas, que es la, digamos que principalmente nos implicó tener que pensar en profundizar la traza, fue el túnel encontrado o descubierto en el año 2013 aproximadamente, un túnel en perfectas condiciones que estaba debajo del riachuelo. Para nosotros, lamentablemente, le dábamos justo con la traza al medio, con lo cual esa brillante noticia nos obligó a tener que buscar alguna alternativa de solución. Hoy pasan 2 gasoductos por ese túnel, con lo cual, bueno, lo que se decidió es bajar la traza y rectificarla. Esta es la traza definitiva y fue el objeto de la última adenda. Las obras complementarias son las ramas que ustedes ven que acometen perpendicularmente al colector principal, son 10 en total, todas ellas construidas con metodología del pipe jacking, bien sea diámetro 800 o 1100. El total, entonces, de las obras del lote 1 son más de 30 kilómetros, entre un 800 y un 4.500 de diámetro interno, y los puntos principales de ingreso del efluente, los que le mencionaba antes en el concepto de esquema de funcionamiento, están allí: el enlace con la tercera cloaca máxima, el enlace con la segunda cloaca máxima, en Boca Barracas, donde hacemos el ingreso del actual colector costanera, para que todo ese caudal efluente llegue a la futura planta. Desde el punto de vista de los frentes de trabajo que hoy existen en construcción, mencionarles brevemente que tenemos frentes de trabajo en pipe jacking sobre el colector margen izquierda tramo 1, en diámetro 800, metodología tradicional de pipe jacking con caños prefabricados. La obra complementaria número 2, que desafecta 2 estaciones de bombeo y capta el pluvial Larrazábal, está totalmente finalizada en cuanto al pipe jacking. Estamos haciendo ahí bocas de registro y estamos haciendo la construcción del pozo de salida de la tunelera. Obra complementaria número 3, también en construcción, sobre la avenida Escalada, en este caso en diámetro 1100, con otra máquina de pipe jacking. Obra complementaria 4, lo mismo, pipe jacking. La 5 es la que estamos haciendo con la metodología del túnel minero, el túnel convencional. Hay algunas imágenes de cómo se está completando la galería. Ya tenemos un tramo donde estamos empezando a hacer el revestimiento definitivo de hormigón armado in situ dentro de la caverna. También tenemos con metodología de muros colados 3 pozos en ejecución. Recuerdan de los 7 que quedaron después de la adenda y que necesitamos para las obras complementarias, están en ejecución. Tenemos en ejecución el pozo de Boca Barracas, que es un pozo de singulares características y de importancia para esta obra, porque vamos desde allí a montar a la máquina tunelera que en diámetro 3.200 va a construir el colector margen izquierda tramo 2, y recibiremos a futuro también en ese pozo la máquina tunelera de 4.500 que, partiendo del puerto del Dock Sud, va a construir el desvío colector bajo costanera.
Y finalmente tenemos un frente de trabajo en el Dock Sud, justamente preparando con una hidrofresa los muros colados para el pozo bilobular, a partir del cual necesitamos hacer el inicio del desvío colector bajo Costanera, y un frente último de trabajo que está fuera del plano de la obra. Bueno, esto me olvidé que tenía una imagen para ilustrarles, digamos, ahí ya estaba la hidrofresa y los muros guía. Hoy la hidrofresa ya está en producción, hay 5 o 6 paneles de muros colados que están finalizados, y el último frente de trabajo fuera del área de la obra, que es la fabricación de las dovelas. Creo que también después puse para compartir algunas imágenes con ustedes de la fabricación de las dovelas. Con respecto a la máquina tunelera de 3200, comentarles que es una máquina Herrens alemana, hicimos las pruebas en fábrica hacia fines del año pasado, y al inicio de febrero, entre febrero y fines de febrero y de marzo de este año, la máquina tunelera llegó a Buenos Aires y está acopiada en el obrador de la fábrica de dovelas a la espera de que podamos montarla en el pozo de Boca Barracas. Esta máquina se llama Elisa, ya tiene nombre. Elisa fue la primera mujer argentina, la primera mujer latinoamericana, ingeniera, con lo cual, bueno, era un buen nombre para hacerle homenaje a la tunelera. Y tenemos en fabricación la Mitchell, que va a ser el desvío colector bajo Costanera, y que todavía no tiene nombre porque recién cuando en abril del 2018 llega a Buenos Aires procederemos a bautizarla. Aquí algunas imágenes entonces, bueno, de la fabricación de dovelas. Son 5 anillos de longitud 1,20, 20 centímetros de espesor y diámetro interno 3,20 metros. Contarles entonces brevemente el lote 2, que es la planta de pretratamiento con su estación de bombeo de entrada y de salida. También es un contrato que está en ejecución desde el 15 de junio del 2015. ¿Por qué necesitamos una estación elevadora a la entrada? Bueno, porque el desvío colector bajo Costanera está llegando al Dock Sud aproximadamente a 34 metros de profundidad, con lo cual es necesario producir una elevación de ese fluente para que la planta de pretratamiento discurra a gravedad. Y necesitamos también una estación de bombeo a la salida para que impulse y mantenga permanentemente en carga la cámara que alimenta el emisario, para siempre asegurarnos que 12,5 kilómetros de la costa bajo el Río de la Plata siempre haya efluente en contacto. Entonces, acá simplemente reflejarles que toda esta obra en el predio del Dock Sud se desarrolla en unas 20 hectáreas que fueron oportunamente cedidas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires a AISA con el objetivo de construir estas obras, pero que por una interferencia con líneas de alta tensión fue necesario generar un espacio ganado al río. Ese espacio, que vamos a ver después un poco cómo se constituyó, fue parte del objeto del contrato del lote 3, y como ellos después de eso no van a hablar, voy a mencionar yo brevemente en qué consistió esa tarea y contarles que dentro de ese rectángulo, ahí que lo ven, de 250 por 450 metros cuadrados, necesitamos desarrollar todas estas obras del contrato del lote 2. La obra del lote 2, después de la estación de bombeo de salida, se complementa con un canal de aproximación a la cámara de carga. Ahí es el límite entre el contrato del lote 2 y del lote 3. Desde el punto de vista de lo que se ha llevado a cabo en la obra del lote 2, bueno, por supuesto, cuando le entregamos el terreno después de este relleno, lo hicimos en noviembre del año pasado, y comenzaron sus instalaciones provisionales, a hacer todos sus campamentos y obradores de campaña, y comenzar con la primera parte de esta obra, que es la excavación de la zona de desarenadores. Lo que se está haciendo actualmente es la hinca de los pilotes. Entre el sector de desarenadores y la estación de bombeo de salida son aproximadamente unos 1.100 pilotes que hay que colocar para poder hacer la fundación de esta obra, con lo cual tenemos que completar este bosque que empieza ahí a tener forma de pilotes a lo largo de todo el sector de desarenadores. Esta es la imagen, digamos, de la obra hoy. Hoy hay más pilotes afortunadamente colocados, con lo cual está un poquito más poblado que eso, pero para que tengan una imagen de la entidad de la obra que estamos haciendo. Y creo que puedo pasar a la última parte de esta obra, del sistema Riachuelo, el emisario. El emisario tiene 3 partes fundamentales. Obviamente, lo principal de esta obra, el corazón y la esencia de esta obra, es construir un emisario bajo el Río de la Plata de 12 kilómetros de longitud, pero también tiene obras que podemos llamar complementarias, como son estos rellenos y constitución del
terreno propiamente dicho para la construcción de la planta, que es una tarea que ya está finalizada, y obras viales que también tienen una entidad. Algunas son obras de mejoras de pavimentos existentes o reacondicionamiento de zonas del puerto del municipio de Avellaneda, pero una que tiene una entidad muy importante y que también va a ser una experiencia inédita para AISA, porque tenemos que construir un distribuidor vial sobre la autopista La Plata-Buenos Aires, a la altura del canal Sarandí, que generará un nuevo acceso directo de la autopista en ambos sentidos a la zona portuaria y obviamente a nuestro área de planta. Esta obra también tuvo inicio el 15 de enero del 2015 y tenemos un plazo de ejecución con vencimiento el 31 de marzo del 2021. Para esquematizar el emisario, contarles que a partir de estas 4 lóbulos que llamamos cámara de carga, que en realidad en la fase constructiva es el pozo de ataque para la construcción del emisario, necesitamos construir un tramo transporte de 10,5 kilómetros. Objetivo, adentrar el efluente pretratado bajo el agua del Río de la Plata y atravesar los canales de navegación. Necesitamos alejarnos de esos canales de navegación aproximadamente 1 kilómetro para en el último 1,5 kilómetros generar el tramo de difusión propiamente dicho a través de 34 risers distribuidos aproximadamente a 45 metros de distancia cada uno. La posición de nuestro emisario es con sentido sudoeste-noreste y esto obedeciendo obviamente a la modelización previa que se hizo de la pluma de dilución para garantizar, digamos, adecuadas medidas de disposición en el cuerpo receptor. Desde el punto de vista de la defensa costera y de la Constitución, solo ponerles unas imágenes de algunas de las obras previas que hemos desarrollado para llevar a cabo el objetivo principal del contrato, pero también para comentarles y exponerles y mostrarles que cada una de las obras que venimos llevando a cabo, si bien son preliminares tienen la entidad de una obra propia en sí misma. Entonces, estas son las imágenes de la Constitución de la Defensa, el inicio de las actividades de relleno, cómo fue creciendo y evolucionando el periodo del DOCSUD. Esto es lo que nosotros iniciamos en enero del 2015, les comenté recientemente. Esta es la primera imagen en mayo del 2015, donde se puede ver cómo está la línea de costa preexistente y las primeras instalaciones de obrador. Un año más tarde, en mayo del 2016, ya estaba totalmente constituida la defensa y el relleno y ya habían crecido considerablemente las instalaciones, estando preparados ya para la cámara de carga. 3 meses más tarde, en julio del 2016, ya ahí pueden observar las instalaciones de la hidrofresa para construir los muros colados de este pozo de 4 cámaras. Y esta es una imagen a julio del 2017, donde ya pueden ver cómo han avanzado las 3 obras de los contratos que se desarrollan allí. El lote 1 sobre el fondo, la planta y el emisario. Una imagen un poco más cercana y más reciente, aunque no es totalmente actualizada, de la parte de la cámara de carga y del trabajo del lote 3. Ya están los 2 puentes grúa instalados y está totalmente terminada la cámara y la máquina montada en el fondo. Esta es una imagen a julio del 2017, donde se pueden ver de otra posición, digamos, también la entidad de las obras. Acá lo que ven hacia el frente es la hidrofresa que está construyendo los muros colados del lote 1, el pilotaje del lote 2 y allá sobre el fondo las imágenes de la obra del lote 3. Esta máquina también llegó al puerto de Buenos Aires procedente desde China, porque si bien es máquina Harren hecha alemana, las pruebas en fábrica se hicieron en China, los montajes finales. Llegó el 8 de marzo, a partir del 16 de marzo empezó su traslado al obrador del puerto del DOCSUD y esta máquina se le ha dado el nombre Beatriz. Y esto fue, de alguna manera, por la causa Mendoza. ¿Sí? Beatriz Mendoza, les conté que la causa Mendoza se originó a través de un grupo de vecinos, la cabeza de la causa es Beatriz Mendoza y pareció además un buen homenaje a la contribución que tiene estas obras y este sistema al saneamiento del riachuelo y al cumplimiento de la manda. Aunque también hay otras interpretaciones de Beatrice por la esposa amada del Dante, pero bueno, eso es para los más románticos, digamos. Desde el punto de vista del montaje de la tunelera, si bien en la próxima presentación, digamos, es específicamente de la obra del lote 3, los retos, los desafíos y cómo se ha ido avanzando, no quería perderme el privilegio de compartir con ustedes algunas imágenes del montaje dentro del pozo, digamos, que ya se constituyó, ver lo que se ha avanzado en las distintas partes, cuando se baja el tornillo sin fin, algunas imágenes últimas, y esto fue la última
parte que se bajó en presencia del señor presidente de la Nación el 19 de julio, que fue la rueda de corte, que si bien es la parte emblemática y es lo que se usa como para marcar un hito de la bajada de la máquina, sin ningún lugar a dudas, y por lo que vimos antes, es la parte más fea y más simple, digamos, de la tunelera, pero bueno, tiene la entidad de ser la que va en cabeza de esta obra. Desde el punto de vista de las obras viales, me pareció importante compartir con ustedes un poco, aunque sea un esquema de lo que les estaba hablando. La entidad de las obras, las que ven en color blanco, son obras de pavimentación o repavimentación de arterias del puerto o del municipio de Avellaneda, y lo que ven en color azul más fuerte, donde va a estar ubicado el distribuidor vial y el nuevo camino costero que haremos paralelo al canal Sarandí. Ya después de allí, a través del propio ejido y de las calles del puerto, se puede conducir hasta el predio del Planta, al cual a su vez le hicimos un nuevo camino de acceso totalmente pavimentado. Y creo que para quienes se vienen acercando, porque es hora de ir a tomar un café, solamente recordar los grandes hitos de este sistema y lo que me gustaría que les quede, digamos, como lo principal de esta presentación y de lo que queremos seguir evolucionando. Primero, que las obras del sistema Riachuelo involucran más de 40 kilómetros de túneles en su conjunto, así que muy oportuno poder tener este lugar en Ates y máxime en esta oportunidad que se hace en nuestra casa, en el Palacio de las Aguas, con lo cual, digamos, es todo un símbolo de lo que significa para nuestra empresa AISA el desafío de obras de tunelería para poder cumplir únicamente con nuestro objetivo, que es dar cada vez más y mejor servicio. 27 metros cúbicos por segundo de caudal total, que vamos a lograr un beneficio directo a más de 4.300.000 habitantes, sin contar la expansión a futuro que esto va a posibilitar, que tendremos 1.500 puestos de trabajo estimados en el pico máximo de actividad con los 3 contratos a full. Esto será aproximadamente durante el transcurso del año próximo. Hablo de mano de obra directa, contratistas y subcontratistas. Eso extrapolado a la mano de obra indirecta puede triplicarse, obviamente. Comentarles también que esta obra tiene una inversión total del orden de los 1.200 millones de dólares, parcialmente financiados por el Banco Mundial y el resto por el Estado Nacional. Y que a partir del primer trimestre del 2021, o sea que esperamos que en las 11º jornadas ATES del 2021 podamos venir orgullosamente a contarles que el sistema Riachuelo ya es una obra que está en funcionamiento. Así que muchas gracias por la atención y espero no haberlos aburrido.